Mundos Paralelos, un espacio de reflexión y de reexistencia, periodismo filosófico y cosmovisión. Mundos Paralelos, conduce Giulio Soldani, todos los viernes a las 18 por AM 1140, Radio La Luna. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Hoy es el día después del más gran golpe de mano que vivió la Argentina, que realmente es una especie de gran traición a lo que es la soberanía nacional y una entrega sin precedentes tanto del patrimonio territorial como de nuestros cielos por el tema satelital y, como le gusta decir al gobierno, del capital humano, es decir, de todo lo que trabajamos y que vivimos acá en este país. Además, es una entrega también del comercio interior y, bueno, lo que va a ser el efecto de este mega decreto también es la perversión del sistema institucional de las democracias occidental, obviamente no solo la Argentina, sino que desde hace décadas ya hay estudios sobre el tema del estado de excepción y de la gobernación por decreto. Giorgio Agamben, famoso filósofo italiano, escribió un libro ya en 2001, Estado de excepción es el título, y analiza todo este fenómeno desde un punto de vista jurídico, filosófico y obviamente político. Arturo, ¿cómo estás? Julio, bueno, estoy consternado pero no desilusionado, puesto que jamás creímos que el resultado del triunfo de Javier hubiera redundado de otra manera que no sea esta, la reivindicación del menemismo, la sorpresa de un alineamiento de la Argentina completamente afín a sus captores, a su dependencia económica, se ha transparentado. Por fin, bueno, evidentemente, lo que decís vos quizás sea el punto de partida para todo comentario. El estado de excepción, artículo primero del decreto famoso, es que se declara la emergencia en todos los aspectos, sanitario, de seguridad, económico, social, político. La emergencia es el motivo por el cual el estado de excepción se instala, y con él ahora sí declaradamente una doctrina de shock, una doctrina donde el miedo, el terror y la pasión por la imposición de una gobernanza extranjera toma territorio en la Argentina y se expande ahora, o lo intentará, por sobre nuestros intereses. Nosotros lo veníamos diciendo, lo veníamos señalando, no era un análisis nuevo para nuestra columna, así que bueno, a partir de ahora es una realidad y comentamos o acometemos este análisis partiendo de esta realidad. Estado de excepción, alerta. Bueno, de ahí en adelante tenemos para reflexionar. Javier Milei lo hizo como de manual, usó todas las herramientas posibles. Él, su ministra de Seguridad, o de Inseguridad mejor, Patricia Bullrich, usaron todas las medidas que realmente son las que están nombradas en los estudios sobre este tema. El tema de la gobernación por derecho, por decreto, el tema de básicamente de la suspensión del derecho, o de lo que se llama iter legis, o sea, de lo que hace recorrido de una ley para hacer una ley, aceptación parlamentaria, congreso, etcétera, y además una herramienta militar realmente increíble interna, ¿no? Como solemos recordar, ¿no? En la dictadura era el ejército en contra del pueblo argentino, y ahora también, ¿no? Básicamente un conjunto de fuerzas armadas, las 4 fuerzas armadas del Estado, que ayer se vieron catapultadas en lo que era la calle de la capital del país. Lo que sí me ocurre es, realmente, la Argentina es un país y un pueblo que vive en un estado de minoridad como para tener que entregárselo
tal cual está al exterior, o sea, no tenemos capacidades de autogobernarnos. Yo en parte creo que no, te soy sincero, pero igual, aún así, necesitamos del derecho para poder hacer esto y seguir ejerciendo lo que es la soberanía. Y dos ejemplos que fortalecen este argumento, Julio, por nombrarte dos personajes bien nítidos en el despliegue de esta política, de este estado de excepción. En primer lugar, la fuerza de seguridad que desplegó por indicación directa de la ministra Patricia Bullrich, la posición, el despliegue tanto de Policía Federal como de Gendarmería, el número, el armamento que poseían era de altísima agresividad, armas de fuego, un despliegue intimidatorio, Gendarmería con un uniforme antidisturbio, preparados para el combate por una pequeña manifestación que después de todo era esperable en la fecha. También fue un gesto prácticamente indeleble de la cadena nacional el hecho de que el señor Sturzenegger estuviera como paradito ahí al lado del presidente Milei, como un ángel de la guarda, siendo que ese señor Sturzenegger fue quien firmó el envío de las reservas de oro de Argentina a Londres durante la gestión de Mauricio Macri, algo que parece una fantasía, pero que Argentina hizo por la firma de este señor, un personaje realmente inmencionable. Estaba ahí paradito al lado del presidente como si fuera un ángel de la guarda. Clarísima entonces la posición del presidente. Es una posición pro-OTAN, directamente pro-Inglaterra, que intenta expandirse en Argentina de una manera belicosa. O sea, es un enemigo visible. Todo el texto del decreto que envió va en detrimento de la construcción popular histórica de nuestro país, comenzando por los derechos laborales, la prórroga de las competencias y jurisdicciones del Estado en materia satelital, en materia de comunicación, en la regulación de la energía, escenarios estratégicos para el desarrollo de nuestra política interna han sido afectados o intentan ser afectados por un decreto de una presunta necesidad y urgencia. Cientos de expresiones en contra, sorprendidos, incluso las fuerzas propias de la belicosidad, de la virulencia de las medidas que están tomando, que incluyen incluso grandes desventajas para la industria nacional y sobre todo para la continuidad de la obra pública. Bueno, esto fue un poco una sorpresa, ¿no? Yo conozco varias personas que trabajan en grandes empresas de ingeniería, por ejemplo, que se sorprendieron el día después del voto de escuchar que sus empresas que habían sostenido y apoyado la campaña electoral de Milei, de un día para otro no iban a cobrar más, básicamente, del Estado. Así que es un poco un efecto que de alguna manera todos sabíamos, ¿no? Excepto lo que esperaban cosechar algo después de la vaca magras de los últimos años de Alberto Fernández. Lo que sí me preocupa mucho es esta continuidad que estuvimos un poco evidenciando al principio sobre el tema del estado de excepción, ¿no? El COVID, la emergencia sanitaria, la emergencia económica. Ahora, por ejemplo, estaba leyendo como para volver un poco atrás al tema y entender cuál es la magnitud de todo esto, que los muertos estimados oficiales de vacuna COVID son en el mundo 17 millones, es decir que mínimo debe ser 5 veces tanto, porque hay mucha gente que muere y ni se preguntan por qué. Y eso es un tema, porque como se ve, la medida excepcional, la imposición, ¿no?, de la inoculación trae la muerte. Al mismo modo que la doctrina del shock económico, la emergencia proclamada por Milei, la falta de plata, desde el primer día no hay plata, dice, ¿no?, tenemos que sufrir.
Esto, bueno, después lo vamos a ver bien mejor con Julio Gambino, el economista. Es una verdad, yo diría ni siquiera media, es una falsa verdad en realidad, ¿no? Y es interesante que tanto hay falta de plata que en realidad lo que hizo el gobierno de Milei fue encargar una compra muy grande de vacunas para COVID. Así que uno de los primeros, de la primera cosa que firmó dentro de todo el recorte que hizo el ajuste fue justamente la compra de vacuna COVID. Esto salió en Clarín, inclusive me parece. Era una cantidad muy grande porque no, en realidad no, hasta ahora no debería haber necesidad, por lo menos acá, ¿no? Después en Europa sabemos que hay un rebrote, pero bueno, es un tema. Entonces Milei no tiene plata para sostener la industria, para sostener aerolíneas, para pagar los subsidios a las empresas de transporte público, pero el 12 de diciembre se encargaron nuevo reparto de dosis en la provincia y el stock acumulado en los distritos nunca fue tan alto mientras la demanda de vacuna cae, ¿sí? Vacuna del COVID. Milei sigue la misma línea de Alberto sobre lo que es una falsa solución más un nuevo problema de la dictadura sanitaria. Pero eso no solamente eso, Arturo, como vos bien decías, hay varios puntos que tenemos que ir analizando del decreto, no lo vamos a hacer punto por punto obviamente. Vos hablaste justamente de entrega estratégica de los cielos, por ejemplo la idea de ceder a Elon Musk nada más y nada menos con su red Starlink, la red satelital argentina. Acordamos que Elon Musk quiso poner Starlink en Ucrania y no pudo porque, bueno, la guerra de Rusia, la resistencia militar se lo impidió. Y también muy grave la parte ambiental que quizás deberíamos analizar en el próximo bloque con más atención, ¿no? Sobre todo lo que es la derogación de la ley de tierras, que permitiría la venta y la entrega de territorio y recursos a potencias extranjeras. Recordamos que ya la Argentina está ultra extranjerizada, sobre todo la Patagonia, y también lo que es la derogación de la ley de incendios, que va de la mano con la ley de tierras, básicamente, ¿no? Estamos bastante complicados. Y también, obviamente, el intento de privatización de YPF y de aerolíneas argentinas. Es realmente una cosa que yo sí creo que se lo proponían a Videla, decía que era su sueño, o más inclusive, ¿no? Ni siquiera él hubiese pensado eso. Pero bueno, es una situación bastante complicada y yo creo que, Arturo, deberíamos en el próximo bloque ocuparnos un poco más de lo que es la parte ambiental, ¿no? Sí, y las implicancias que tiene la pérdida de soberanía satelital, que pueden ser realmente un peligro gravísimo, un peligro latente. Pero lo hablamos después de un tema musical. Así es. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu
de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. De nuevo en Mundos Paralelos, Periodismo Filosófico y Cosmovisión, Arturo, estamos analizando las continuidades y las discontinuidades entre la actual política de Javier Milei a la luz de su decreto nuevo y lo que es en realidad la legislación por el decreto, el estado de excepción. Y yo creo que también haría falta abrir un paréntesis antes de ir a analizar cuáles son los puntos neurálgicos de la parte ambiental, digamos, de este decreto, que tiene mucho para decir. El tema de la construcción política, ¿no? Yo creo que otro problema clave es esto, el tema que acá en Argentina en los últimos años, en las últimas décadas, realmente no hubo una construcción política de tipo autonomista, digamos, ¿no? Con independencia fuerte con respecto a lo que son los organismos del Estado y también lo que son los mecanismos de cooptación, ¿no?, de lo que es el gobierno nacional. Eso es un tema clave y tiene mucho que ver con un hecho que pasó hace pocos días, que es la muerte de Toni Negri. Toni Negri murió a los 92 años, grandísimo pensador marxista italiano, coherente, uno de los gran perseguidos también por la justicia italiana, un pensador que él supo renovar el marxismo y ser uno de los teóricos de lo que fue la autonomía obrera y también el concepto de autonomía política en sí. En una nota salida sobre él hay un comentario que dice: como es sabido, en América Latina el ciclo de impugnación al neoliberalismo, iniciado desde abajo a finales de los años 80, dio paso más tardíamente a una sucesión de gobierno progresista y nacional populares que eclipsaron a las construcciones autónomas desde una temporalidad y práctica política lindera como estadolatría. En ese entonces, un amplio abanico de organizaciones, movimientos, se tejió algo así como un consenso implícito e incuestionable. Había que dejar atrás las prácticas territoriales y abrazar la estrategia electoral, asumiendo la necesidad de dar el salto de lo social hacia lo político, como decía Negri, y teniendo una insaciable vocación de poder. Todas muletillas y lugares comunes que pretendía resolver la situación de desconcierto, falta de imaginación política, desgaste e impasse, sufrida que se combinó con o fue producto de un relativo conjuntura reflujos de la lucha. Todo esto en la urbanidad, en la metrópolis argentina pasó, pero al mismo tiempo hubo sujetos de lucha que surgieron a la luz de lo que fuese el autonomismo asambleario, vecinal y territorial, que básicamente están en la experiencia de lo que es la UAC hoy, la Unión de Asamblea de Comunidades, y sus versiones locales como la UAP, la Unión de Asamblea Patagónicas, o la UAC Litoral. Esto es importante porque hoy día, Arturo, después de unos 30 años, digamos, de lucha de este tipo, a la cual nosotros participamos de una forma u otra,
vemos reflejado la gravedad de este decreto lo que siempre venimos diciendo, que en realidad las luchas territoriales del interior del país son las que más y de manera profunda están vinculadas con lo que son los intereses del capital internacional. Es clarísimo, realmente lo que les interesa es el territorio, venir por él, desplazar a la población y su proyecto de vida. Las culturas son su enemigo, son reemplazadas sistemáticamente por otros elementos de comunicación cada vez más artificiales y remotos, y esto no se detiene. Hay mucho que hablar. Obviamente la situación está favorecida por un nuevo sujeto que en la visión de esta entente neoliberal es el sujeto derechohabiente de la libertad conquistada. Ahora, ¿a quién le están dando todas estas nuevas libertades que concede el decretazo de Milei? Y yo te caracterizaría directamente a este sujeto como el ocupante OTAN. Todos los aspectos, uno por uno, y vamos a ir desglosando, que analiza este nuevo decreto, tienen un beneficiario, te diría con firma y sello. Y comencemos a enumerar algunos de estos ejemplos de por qué decimos que todas estas libertades conquistadas no son para nosotros, sino para este sujeto OTAN. Y la primera que te diría es la desregulación del espacio satelital, algo que es imposible porque la Argentina es firmante de tratados de comunicación internacionales por los cuales se reserva las órbitas geoestacionarias de nuestro territorio, que están sobre él y son para nosotros. Y todo el mundo, obviamente todo el planeta suscribió esa índole de contratos, de tratados, y son ley en Argentina a partir de su aprobación por el Congreso. Pero ¿a quién podría beneficiar la desregulación de la actividad satelital por sobre nuestro territorio? Y es evidente que a este personaje, Elon Musk, al que cuando intentó pasar con su tren de satélites por encima de Rusia, parece que le bajaron una docena de satélites hasta que aprendió, razón por la cual no hubo incendios en Rusia de bosques. Nosotros lo anunciábamos, aquí hay alguien observando cómo se queman los árboles, puesto que hay un instrumento subido en los satélites que puede interpretar el color del fuego y decirte qué metales están ardiendo ahí, del mismo modo que pueden interpretarse cualquier astro que brilla en la astronomía, su composición química a partir del espectro lumínico. Esto representa una falta de seguridad total. También los satélites se usan para la captura pesquera, también se usan para las cosechas, para medir el índice verde, también se usan para medir la cantidad de agua que escurre superficialmente en los ríos, en los lagos, etcétera, etcétera. De modo que son información privada de cada estado y una soberanía de lo más sutil y delicada la que se ejerce para el uso de los satélites en cuanto a su capacidad óptica, ni hablar de su capacidad como elemento de comunicación social, favoreciendo cadenas, servicios de internet, sistemas encadenados de comunicación social como la radio, la televisión por cable, los servicios de red. Así que realmente es una resignación a nuestra soberanía que pone en peligro justamente nuestra capacidad de comunicación. Todo asociado a los anuncios de privatización de los elementos, la TV pública, Telam, la Radio Nacional, prácticamente la desaparición del argentino como sujeto habiente al derecho de esta libertad que proclamaba Javier Milei. Y esto por mencionar un solo punto de un decreto. Eso es lo que yo un poco te estaba introduciendo antes, que nosotros acá no logramos ordenar lo que es la corrupción, lo que es la imposibilidad de hacer un simple trámite, pero eso no quita el derecho de tener todo esto que vos estuviste nombrando, ¿no? Son caminos hacia una generación del Estado participativo, ¿no?
que realmente son importantes a pesar de todos los límites que tengan y que nosotros también a veces podamos indicar como enemigo lo que lo detienen, como pasó una y otra vez con el gobierno anterior, por ejemplo, pero es importante que existan porque sí se pueden hacer desde ahí algunas operaciones. Y yo, por ejemplo, leo la noticia en Telam todos los días, y a pesar de que tengo una discrepancia de más del 75% de lo que leo, pero toda la parte cultural, me enteré de un montón de cosas, muchas notas de mundos paralelos salieron de la lectura de notas de Telam, por ejemplo, de noticias que en otro medio no puedo encontrar, y entonces es una diversidad mediática con respecto a lo que son los multimedios ridículos que tenemos en este país, tipo Clarín, tipo TN, tipo bueno, etcétera, que realmente son para llorar. Pero bueno, ahí hay un mínimo de oferta, lo cultural está muy bien cubierto. Después, bueno, obviamente responden al oficialismo, ¿no? Pero, ¿qué vas a hacer? Ese es el tema. El tema, entonces, muy importante de la parte ambiental. Yo quería ir por parte, porque la parte social que vos nombrás y también de identidad cultural me parece fundamental, y me gustaría tomarla en el próximo bloque como para darle más profundidad al asunto. Pero el tema muy importante de la derogación de la ley de fuego es clave, lo que vos decías, o sea, tiene una conexión fuerte con el tema del control satelital, justamente. Se va a derogar esta ley, la ley 26.815, sancionada en 2012, promulgada en 2013, básicamente haría imposible cualquier opción de combate en contra de los incendios forestales y tampoco la restauración de ecosistemas dañados. Sabemos que el año pasado Corrientes perdió un 12% de su territorio en incendios, o sea, no estamos hablando de un país donde nunca se quema nada, estamos muy expuestos. Y lo mismo el manejo del fuego formado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, justamente, ¿no? Por el ex Ministerio de Ambiente, que no está más. Pero bueno, solo en 2022, para que tengamos una idea general, se registraron 723.756 hectáreas afectadas por el fuego en todo el país. Más del doble de la superficie quemada en 2021. Estos son datos de la Administración de Parques Nacionales, la PN, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Y bueno, se chequearon. Este es el nivel, ¿entendés? Nosotros ya, ¿te acordás, Arturo, que hablamos año pasado con Federico Soria de este tema de los incendios, con Raúl Quirino del Paraná, de la ciudad del Paraná? Estamos en un momento muy delicado con el tema de los incendios y cada recurso que se le va a quitar básicamente es una apertura para lo que va a ser incendio, loteos de tierra arrasada e ingreso de capitales extranjeros para la extranjerización y el loteo de lo que son las tierras protegidas de humedales y bosques, que van a pasar a ser básicamente para negocio inmobiliario, ¿sí? El tema del fuego es clave, puesto que la ley inhibía a los espacios públicos que fueran atacados por el fuego ser privatizados o loteados por un plazo determinado. Estos aquellos acopiadores de tierra, aquellos latifundistas que tuvieran algún interés porque el fuego se expanda, para poder entonces expandir el cultivo o la pastura de sus haciendas. Así que es una ley que hace falta. Por otra parte, transcurrieron los 4 años del gobierno de Alberto Fernández con un Ministerio de Medio Ambiente que fue incapaz de comprar aviones hidrantes. Te lo recuerdo, Julio, la impotencia de señalar desde el primer minuto que había que comprar aviones hidrantes de una manera urgente, que había que tener equipamiento para atacar el fuego, que no fueran las palas y las mangueras, que eso ya no daba abasto. Se incendió el equivalente a un gran país europeo acá en Argentina sin que nadie lo lamentara. Y la intencionalidad que cubría los múltiples focos, la maliciosa y oscuro tratamiento periodístico que tuvo el fuego en muchas oportunidades, nos hizo pensar
que era una herramienta de acopio de tierra en complicidad con las autoridades políticas. De modo que hemos saltado de la sartén directamente al fuego con la gestión de Javier Milei, que no solo, supongo, mantendrá este temperamento incendiario, sino que además ni siquiera va a respetar la legislación vigente. Así que esto me invita a otra reflexión que dejo para el próximo bloque, que es que vamos a proyectar la película en Temperley. Después te cuento. Bueno, dale, vamos a terminar esta primera parte del programa con estas reflexiones sobre las tierras y también sobre el tejido social en el neoliberalismo. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, no estelas en la mar. Y hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe y verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe y verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe, verso a verso y golpe a golpe, verso a verso. Volvemos en el último bloque de esta primera parte de Mundos Paralelos, hoy enfocados en analizar en lo que es el decreto de urgencia de Javier Milei, este nuevo presidente. Y antes de desarrollar esta última parte, los invito a no irse, a dejar quedarse con nosotros, porque en la próxima parte, la segunda hora, vamos a tener una entrevista con Julio Gambina, economista, profesor de la Universidad de Rosario, sí, muy importante. Bueno, Arturo, estábamos hablando un poco del efecto del DNU sobre nuestro territorio, el tema de los incendios, pero también al mismo tiempo el tema de las propiedades, ¿no?, de la tierra. El DNU de Milei propone derogar la ley de tierra, devaluación del 120% y elimina las restricciones de compra de tierra por extranjeros. ¿Te suena eso? El negocio más grande de la historia con afectación directa a la soberanía nacional. Fronteras, litio, alimentos, saludemos que se van. Es un poco lo que estuvimos diciendo en los últimos
casi 2 años a este punto, ¿no? Casi 2 años. De forma simultánea, la legislación determina que una misma persona física o jurídica no podrá acumular más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, confirmada según lo que establece el decreto 820-2013 por 33 departamentos y partidos de la provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Eso es increíble, ¿no? Es la ley que se va a derogar esta, de que no se podían acumular más de 1.000 hectáreas. Es la ley 26.737 que el DNU pretende derogar y que establece un límite del 15% a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel provincial y departamental. Es un régimen de protección que fue sancionado en el 2011, que según informa la Auditoría del Registro Nacional de Tierras Rurales, publicado en abril de 2022, dicho porcentaje se encontraba transgredidos en algunos departamentos debido a los derechos adquiridos por extranjeros antes de su sanción, como en el caso del departamento de San Carlos en Salta y obviamente se me ocurre pensar también de Benetton en la Patagonia, ¿no? Favorece directamente a todos los latifundistas extranjeros que han de querer expandir en Argentina sus propiedades de manera ilimitada. No solo va a proponernos otro país, sino que además va a someter al que ya tenemos a la injerencia de numerosas iniciativas desconocidas por nosotros o sin ni siquiera responder a intereses propios. En esto podríamos mencionarte el litio, el agua, los hidrocarburos, la megaminería. También, y cambiándote de tema, pero siguiendo por el mismo camino, la ley de alquileres. O sea, es inmencionable que la facultad que tuvo el Estado de regular luego de tras años de lucha de las asociaciones de inquilinos, una ley que pudiera permitir por lo menos un desahogo a quien quiere instalarse en la ciudad para fundar una familia y un hogar, sea derogada así de un día para el otro, sin una ley que la derogue, ¿no es cierto? A ver cómo va a ser para pasar por el Congreso cuando ya mismo ayer día jueves, la movilización de los inquilinos ya se había convocado, autoconvocados para proteger los derechos de acceder a un alquiler en condiciones dignas, otra liberalización del gobierno del mercado a través de este decreto que no sabemos cómo se va a poder implementar si no derogan la ley por otra ley. Pero más allá de eso, de esta expresión de deseo, la constante, ¿no es cierto?, interpretativa de a quién beneficia esta derogación, Julio. Bueno, a quién beneficia está claro a nivel directo, pero siempre hay una reacción a toda acción, y eso es un poco lo que decía Foucault también. Cuando hay un poder hay un contrapoder, es decir, que si Milei usa un estado de excepción desde el gobierno, también se puede generar un estado de excepción desde abajo, es decir, que la cantidad de viviendas vacías en Buenos Aires es altísima. Esto básicamente se resuelve así, si no se resuelve por derecha, se resuelve por izquierda, es decir, que hay que en todo sentido, que organizarse y empezar una toma masiva de viviendas que están vacías, ya está, y ahí se termina. Eso pasó en todas las ciudades europeas, en los 70, los 80, los 90, siempre, o sea, no es muy difícil. Hay una nota muy linda de un gran teórico de autonomía también italiano, que era Nicola Massimo De Feo, se llama Bandera Nera en Kreuzberg, y hablaba de su viaje al barrio de Kreuzberg de Berlín, donde los anarquistas junto con los inmigrantes turcos habían ocupado todo, básicamente. Yo te digo la verdad, Arturo, que hay que empezar a ver que si el sistema te quiere patear, hay que saber cómo patearlo al sistema. Bueno, pero la desregulación es para eso. Al no haber una ley de alquileres que te diga que vos tenés que firmar un contrato antes de entrar a la vivienda, primero entra a la vivienda y después fíjate si te firman un contrato. Está bien, es la libertad. La libertad avanza. Exactamente, la libertad, eso, Milei robó el nombre libertarios a
la gente de la ley de la guerra de España lo trasladó a un grupete de empresarios fracasados del tercer mundo, y bueno, ahora hay que ver si nosotros podemos recuperar este ideal libertario y comunitario también, ¿no?, que tenían los catalanes en la guerra civil. Pero la idea también de hablar de todo esto es para ver cuál va a ser el nivel de socialización dentro de este régimen en el cual vivimos. Yo, para darte un número, volver un segundo a la Tierra y después volver a este tema, te quiero decir solo dos cosas. Me interesa mucho lo que está planteando vos, pero quiero cerrar el tema de la ley de tierra. Porcentaje de territorio extranjerizado en las provincias argentinas. Salta, 11,5%. Misiones, 11%. San Juan, 10,10%. Corrientes, 9,2%. Mendoza, 8,7%. Catamarca, 8,64% de la superficie de la provincia. La única de la Patagonia con la cifra de ese nivel es Santa Cruz, que tiene un 8,11%, pero nuestros números ninguno siempre fueron así, ¿sí? Entonces, si vos decís que tenemos un tema con el alquiler de la vivienda, fíjate qué tema que tenemos con el territorio de las provincias. Bueno, eso es por un lado. Pero volvamos un segundo al tema de la posibilidad de un movimiento de ocupación de casas frente a una desregulación salvaje de lo que son los alquileres, y esto obviamente va a impactar tanto a lo que alquilan como a la idea de orden público que tiene esta gente que está en el gobierno hoy, básicamente. Bauman, el sociólogo, en 1999 escribió un libro muy interesante que se llama, en castellano traducido, En busca de la política, y en este libro describe un poco lo que es la idea de seguridad, ¿no?, en el neoliberalismo y el efecto sobre el sujeto social de esta idea de seguridad. Dice una cosa muy interesante, te lo resumo en pocas palabras. La idea de seguridad que proyecta el Estado neoliberal sobre el ciudadano es una idea de seguridad individual y sobre todo policial, ¿sí?, en el cual la seguridad está marcada por cámaras de seguridad, más rejas, seguros y queja permanente sobre los niveles de seguridad social, pero como impacto en el individual. Entonces, todo este evento que nosotros acá en la Argentina conocemos bien, porque la verdad que hay niveles de inseguridad altos en muchos de los partidos, del AMBA, en Capital también, en el interior, este nivel es provocado por la ruptura de los lazos securitarios, sociales y colectivos. Entonces, si empieza de repente a haber una desregulación del mercado laboral, despidos, imposibilidad de acceso a la vivienda, imposibilidad de acceso a los alimentos, ¿cómo no van a romperse los lazos, digamos, del sistema, entre comillas, que mantienen y contienen determinados empujes sociales y reacciones violentas también, ¿no?, a esto? Y sobre esto, obviamente, lo que se va a reivindicar el ciudadano globalizado es esta seguridad individual mayor. Cascada de dificultades que no se pudieron dialogar en la campaña electoral seriamente. Este personaje, Javier Milei, tuvo la habilidad de gritarle a todo el mundo, de faltarle el respeto a todos los periodistas que pudo, y a la gente le resultó divertido hasta el punto de hoy que nos falta el respeto a todos, a nuestro sistema legal y obviamente a nuestra seguridad individual, que pasa a ser la seguridad de ellos. Así como al principio del programa hablábamos de quién es el beneficiario de esta nueva libertad, es el sujeto OTAN ocupante. ¿Y quién va a ser el sujeto beneficiario de este modelo de seguridad? Y obviamente el grupo adicto a la acumulación de capital en dólares en un banco extranjero. No hay otra interpretación posible. Otro punto que me gustaría detallar y dejarlo para la próxima, quizás el próximo programa, es la desregulación del mercado energético, Julio, algo que realmente está llevando a la guerra a las primeras potencias mundiales, está definiendo bloques, la circulación de la energía, el gas, el petróleo y el carbón, y acá se desregula como si nosotros ya directamente nos arrojáramos al piso a perder
todo enfrentamiento bélico por nuestra defensa de nuestra soberanía. Bueno, era lo que me decías vos en el pasillo, ¿no? Pasamos de la mano invisible del mercado al dedo puntual de la OTAN, básicamente. Repito, tu chiste me gustó mucho. Y explicamos también que se están subiendo al carro de los perdedores históricos, por lo menos de esta fase, ¿no? del mundo. Wall Street Journal definió a Putin el más importante pensador y político geopolítico del planeta para el 2023. Y más allá de eso, que más allá que no es muy demócrata, no tanto como Joe Biden, logramos realmente subirnos al carro, romper las negociaciones con China, cortar una financiación de 1.500 millones de dólares, y bueno, esa es la idea, ¿no? Regalar los recursos a los que ya perdieron todo, básicamente, que están influyendo en su mismo pueblo como nunca antes en la historia. ¿Sí? La destrucción no solamente del estado de bienestar de corte keynesiano, sino que directamente de una idea de la soberanía nacional y el ingreso en la postsoberanía, en el control digital, en la inoculación forzosa, en todo un conjunto de barbaridades que están detrás de una supuesta democracia y que realmente nos abren la puerta al post, tanto de la soberanía como de la democracia. Espero que los marxistas no me puteen porque uso postmodernidad y postdemocracia, que para ellos les duele este término, pero la verdad es que estamos en eso. Ya el Estado, la soberanía estatal ya falleció, por un lado, pero también hay otros empujes, como siempre decimos, de la parte cosmovisional, de la parte autonomista territorial, ¿no? Donde la verdad repensar el complejo territorial es la idea de la postsoberanía. Bueno, y a propósito de repensar la cuestión territorial, te invito, Julio, en la plaza de Temperley, te invito el viernes 22 a ver la proyección de la película Paraná en Llamas. Van a estar ahí en la misma placita de Temperley, al lado de la estación. Se va a proyectar gracias a Temperley Tiene Memoria, el colectivo de derechos humanos del local, y con presencia de los propios isleros te van a contar cómo fue lo de los incendios, lo de los countries, lo de la apropiación y el desplazamiento forzoso del habitante histórico. Muy interesante, quedan todos invitados entonces. Bueno, no vamos a faltar. Cerramos esta... Mundos Paralelos, un espacio de reflexión y de reexistencia, periodismo filosófico y cosmovisión. Mundos Paralelos, conduce Giulio Soldani, todos los viernes a las 18 por AM 1140, Radio La Luna.